Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer una explicación de lo que es el Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, de algunas de sus características y aplicaciones. Bueno, vamos a tener unas cuantas sesiones, qué son las cosas, ¿sí? ¿Qué son las conexiones? Y después un resumen del capítulo con todo lo que implican estas temáticas. ¿Qué son las cosas? Listo, entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades. Como primero, hay que tener en cuenta que el mundo viene en una evolución, ¿sí? Una transformación que se llama una transformación digital, donde en la actualidad se han venido conectando una cantidad de dispositivos impresionante, pues una cantidad enorme de dispositivos. Eh, Se hablan de varias cifras, varios datos, de tal manera que podríamos tener estos datos que tenemos acá, donde dice que para el 2020 cada consumidor, es decir, más o menos cada persona, poseerá 6.58 dispositivos inteligentes. ¿Sí? Eh, Imagínense ustedes, muchachos, trabajan o estudian y todo el día están conectados, por ejemplo, con, además de su smartphone, podrían tener también un reloj inteligente, ¿sí? Estaríamos hablando del mismo computador, podríamos estar hablando de otros dispositivos que hagan parte de sus pertenencias y de sus elementos de entretenimiento diario, ¿ya? Muchas personas entonces, además de estos equipos o dispositivos, utilizan prendas de vestir que ya son, tienen algún chip incorporado, inteligentes, ¿sí? Entre comillas, cascos inteligentes, gorras inteligentes, tenis inteligentes, pulseras, bueno, una cantidad de elementos y, digamos, cosas como tal, ¿sí? Componentes de nuestra vida que sin darnos cuenta nos vamos llenando de todos ellos y vamos sumando a estas estadísticas. ¿Ya? Esto implica, eso trae una cantidad de implicaciones donde una de ellas es que se va a requerir muchos más anchos de banda en las redes, ¿sí? Que transportan toda esta información. Se van a requerir muchas más implementaciones de conectividad inalámbrica. Se van a requerir eh, muchas más interfaces y aplicaciones que las manejen. Bueno, las redes digitales modernas hacen que todo esto sea posible. ¿Sí? Y a todo eso se le llama transformación digital. El IoT es una de las tecnologías que se conocen como tecnologías disruptivas. ¿Qué es una tecnología disruptiva? Es aquella que eh, al desarrollarse genera una brecha, un cambio importante en todo lo demás, ¿sí? Especialmente en en la vida cotidiana de las personas, de la humanidad. Así como la creación del Internet inicialmente, de la computadora, ¿sí? Fueron tecnologías disruptivas, el Internet de las cosas hoy en día también lo es. ¿Sí? No es cualquier invento, no es cualquier desarrollo. Bueno, en el mundo actual entonces el Internet de las cosas, aquí traducido como IDC, está en todo lo que nos rodea. Nosotros podríamos estar hablando de que se conectan no solamente cosas, lo que mencionaba yo ahora en los ejemplos, sino que se conectan las personas, se conectan los seres vivos, ¿sí? Como plantas, como animales, podrían estar conectadas. ¿De qué manera? En una granja, por ejemplo, una vaca o ¿sí? Los animales podrían tener implantados chips de tal manera que se les pueda monitorear la salud, ¿sí? La evolución, el crecimiento, la temperatura, un montón de cosas. En esas soluciones de IoT se logran a través de un desarrollo sistematizado y aquí hablamos de algo que es muy importante, que son los pilares de IoT, ¿sí?
existen 6 pilares del Internet de las cosas y son los siguientes. El primero, conectividad de las redes. ¿Sí? Es el primero, donde se habla, es como digamos la base, es el componente principal. Las cosas se conectan y existe el IoT gracias a la conectividad de las redes y es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, un curso de telemática. Computación en la niebla. ¿Sí? La computación en la niebla, digamos, no es exactamente lo mismo que computación en la nube. Es un concepto que ya se conocía, ya se traía desde antes. La computación en la nube eh, es precisamente tener centralizado un montón de procesos y servicios en la nube, ¿sí? O en un proveedor de servicios. Mientras que la computación en la niebla es una computación distribuida. Es una computación que no está centralizada en alguna parte, sino que está distribuida y que está más bien en un perímetro entre las cosas y el proveedor de servicios, Internet. Luego el otro componente es la ciberseguridad y seguridad física. ¿Sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con esa seguridad informática de tanto del hardware como del software. Uno de los grandes manjares para los hackers hoy en día es todo ese desarrollo de IoT. ¿Por qué? Porque al tener tantas cosas conectadas al mundo, pues hay muchos más datos disponibles para ellos, ¿sí? Mucha más información, muchas más cosas donde buscar, donde o que atacar. Entonces ese es uno de los retos grandes para el Internet de las cosas. Análisis de datos, ¿sí? Es otro de los componentes donde cuando ya se recopila toda esta información, se conectan todas las cosas, tenemos que tomar esa información, hacerle un análisis, clasificarla, ¿sí? Y tomar algunas decisiones con esa información y esos datos. En este punto entonces es donde entra toda la parte de Big Data, ¿sí? Y analítica. Administración y automatización, ¿sí? También, de tal manera que nosotros con esa información y ya clasificada, ¿qué vamos a hacer con ella? Aquí entra también la parte de Machine Learning, ¿sí? Y la inteligencia artificial. Y la plataforma de habilitación de aplicaciones, donde se tienen las APIs que permiten centralizar, interactuar varias aplicaciones entre sí y, digamos, supervisar, gestionar eh, y administrar todo lo que tenemos conectado. Muy bien. Componentes de un sistema de IoT. Dentro de los componentes de un sistema, entonces se está hablando que ellos hacen parte, cuando creamos un sistema de IoT, estamos creando un sistema de control. ¿Sí? Un sistema de control precisamente para eh, tomar algunas mediciones y luego tomar algunas decisiones sobre algo. ¿Listo? Dentro de los componentes del sistema, de estos sistemas controlados, existen los bucles de comentarios. Ahorita hablaremos un poco de qué se trata, ¿sí? Que nos permiten obtener información en tiempo real sobre el estado del sistema de control. ¿Sí? Vamos a tener lo que son los sensores. ¿Ya? Los sensores son el primer elemento que se tienen dentro de un sistema de control y son aquellos elementos que toman la información de un sistema, que van a medir, ¿sí? Características físicas, por ejemplo, de algún sistema. Por ejemplo, el sistema, las características de temperatura, de humedad, ¿sí? O un sensor de movimiento. Por ejemplo, un sensor de movimiento que está ubicado en una puerta va a detectar cuántas personas pasan por ahí, ¿sí? Por ejemplo. Y ya se va a tomar una acción al respecto. Un sensor de temperatura, entonces nos va a medir la temperatura en una habitación, en algún sitio. También, todos ellos son sensores. Este, por ejemplo, es un sensor de movimiento, este que está acá. ¿Sí? Bueno, y aquí en esta gráfica se tiene un sistema de control donde está involucrados varios elementos. Entonces aquí, por ejemplo, está lo que es medido, el objeto que se está midiendo, temperatura ambiente. Hay unos sensores que están tomando esa medición, algunas termocuplas o algún dispositivo que tome la temperatura, un termostato
¿sí? Que hace parte del sistema de control. ¿Para qué? Para tomar una acción con un actuador, y en este caso, en este ejemplo, se tendría, por ejemplo, acá un calentador o un sistema de enfriamiento. ¿Listo? Dentro de los sistemas que estamos mencionando, entonces, además de los sensores, están los actuadores, ¿sí? Y los controladores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores, en este caso aquí, por ejemplo, tenemos como un solenoide, ¿sí? Que es un equipo que se va a mover de acuerdo a una señal que reciba, ¿sí? Por ejemplo, los actuadores pueden ser motores o una resistencia, un bombillo, algo que va a ejecutar una acción, ¿sí? Eso es un actuador. Los actuadores son entonces aquellos elementos que reciben una señal de un controlador y van a ejecutar un movimiento o a ejecutar alguna acción. Esos son actuadores. Un sistema de riego para una bomba, por ejemplo. Una bomba que se encienda sería un sistema de actuadores. Y los controladores es la parte inteligente de todo el sistema de control. Digamos que los actuadores están en la mitad entre el controlador, perdón, entre el sensor y el actuador. ¿Listo? ¿De qué manera? El sensor está por acá está un sensor, toma, mide una señal, manda esa señal al sistema de control, a estos controladores. En este caso aquí hay como una Raspberry Pi, un Arduino, son placas o microcontroladores que van a tener un código, una programación. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la señal que se obtiene del sensor, entonces se tome una acción y se le mande a ese actuador. Listo. Entonces, el sensor está midiendo, supongamos el ejemplo de las personas, está midiendo cantidad de personas que pasan por una puerta. Suponga que la orden es que cuando pasen 10 personas por esa puerta, ya no se dejen pasar más. Entonces llegó, midió 10 personas, midió 10 veces, censó 10 veces acá. El controlador tomó esa medición y va a tomar una acción. Entonces, ¿qué va a decir? Ah, listo. Entonces, como ya pasaron 10 personas, vamos a hacer cerrar la puerta. Y le envía una señal a este solenoide, por ejemplo. De tal manera que se ejecute el movimiento de la puerta, se cierre y espere otro momento, otro tanto tiempo. ¿Sí? Esto podría ser para una sala de espera de un hospital, qué sé yo. Muy bien. Dentro de los sistemas de control que les estaba mencionando, tenemos lo que son los bucles, ¿cierto? Y podríamos hablar de bucles abiertos y bucles cerrados. En este momento vamos a explicar un poco de qué se trata cada uno. Bueno, los sistemas de control de bucle abierto son aquellos sistemas que vamos a explicar primero el de bucle cerrado, que es el más fácil de entender y para poder comprender el siguiente. El bucle cerrado es aquel sistema, como se ve en esta figura, donde se tiene acá un controlador, ¿sí? Digamos una parte que me permite, no es el controlador, sino que me permite hacer una medición de referencias, en cuanto a una referencia, listo. Y acá se tiene un sistema de control y de actuadores, listo. Entonces acá, digamos, este sistema de control va a medir una temperatura, entonces acá se está midiendo una temperatura a través de este termómetro. Esa temperatura de algún sistema, de pronto de un sistema de agua o de aire, se está midiendo, se está tomando esa temperatura, entra al proceso de medición que hace parte del controlador, y ese controlador va a tomar una acción. Si la temperatura es muy baja con respecto a lo que debería estar, ordena acá al sistema de lo que llamaremos planta, sistema de control y termostato, que se active algún sistema de calefacción.
listo, y que actúe sobre esa planta. Paso seguido, entonces esto como es continuo, se sigue midiendo. El termómetro sigue tomando esa medida y si en algún momento esa temperatura sobrepasa los límites, es decir, es muy alta ya, eso se está tomando acá, esta medición se está tomando acá, y ese controlador pues entonces va a hacer que se active el proceso de refrigeración o que se apague el calentamiento sobre esa planta. De tal manera que esto se va a mantener controlado, manteniéndolo en unos rangos de temperatura requeridos. ¿Listo? Ese es un sistema de bucle de control cerrado, ¿sí? Porque existe una retroalimentación acá. El bucle abierto es sin esta parte de abajo, sin este termómetro. Es decir, simplemente se está ejecutando una orden sobre una planta para que se caliente, ¿sí? Por determinado tiempo y listo. Entonces acá simplemente se está, supongamos, encendiendo el calentador por unos cuantos minutos, ¿sí? Cada hora. Entonces se abre, se enciende ese calentador y digamos que es unos cálculos previos que ya se han hecho, pero no más, no se va a estar midiendo la temperatura de esa planta. ¿Listo? Entonces está calentando este sistema por unos minutos, luego se apaga, se asume que es suficiente y listo. Entonces no existiría esta parte de abajo, esta retroalimentación. Se confía en que el sistema va a funcionar bien así. Bueno, dentro de los sistemas de control existen varios tipos de controladores, ¿sí? Para esos controladores de bucle cerrado, estamos acá hablando de controladores proporcionales tipo P, ¿sí? Que lo que hacen es que se basan entre la unidad medida digamos que estamos hablando de una variable, ¿sí? La diferencia que existe entre la variable medida y el resultado deseado. ¿Listo? Eso es, entonces se toma una decisión, lo que estaba explicando yo en el ejemplo. De acuerdo a si la temperatura o la variable que se midió es mayor a la que se requiere, entonces se toma una acción. ¿Listo? Luego siguen los controladores integrales, que son los PI, los cuales estos son similares a los anteriores, solo que tienen en cuenta los datos históricos para tomar decisiones mejoradas, ¿sí? Para medir cuánto se desvió el sistema de lo anterior, históricos y estadísticos. Los controladores que siguen son los proporcionales, derivados e integrales. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Estos son sistemas que utilizan ya una variable o un elemento adicional que es la parte derivada y que hacen que la respuesta sea más rápida, ¿sí? Más rápido, una respuesta mucho más rápida a la respuesta, a lo deseado, ¿sí? A la unidad o a la medición deseada, el resultado deseado. Y finalmente, dentro de estos PID, pues podríamos estar encontrando ya digamos, los últimos desarrollos, los más avanzados, los más completos, que son, ejemplo, los dispositivos como Arduino, listo, y los Raspberry Pi, que son tarjetas, eh, placas de programación que permiten tomar una cantidad de acciones respecto a unas mediciones y además de eso permiten hacer un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el Arduino pues es un poco más básico, sin embargo pues tiene las opciones para tomar señales análogas también. La Raspberry, que es un poco más completa, es ya digamos un mini computador, nos permite ejecutar acciones mucho más complejas, hacer tareas más complejas, es decir, casi que tenemos aquí, como les decía, un sistema operativo de computador. Estas placas permiten que usted le conecte un teclado, un mouse, una pantalla y, como les digo, tener ahí básicamente un pequeño computador. ¿Qué son las conexiones? Entonces acá, una vez que ya hemos hablado de todo el tema
de IoT, las generalidades, los componentes, ¿sí? Hablaremos un poquito de las conexiones. Digamos que este es el centro de lo que es este curso, esta materia, y que centra también y conecta lo que es el IoT. Entonces, por acá, por ejemplo, unos datos donde nos dicen ya 50 millones de objetos proporcionan billones de gigabits de datos, ¿sí? Por hablar una cantidad ahí cualquiera. Y todos esos datos, ¿cómo se van a procesar, a transferir, a comunicar? ¿Gracias a qué? A las redes, a las telecomunicaciones también, ¿sí? Y también a los servicios. Las redes proporcionan la base para Internet y el mundo digitalizado, ¿sí? Las redes pueden ir desde redes simples, como hablábamos los tipos de redes como peer-to-peer, hasta redes cliente-servidor mucho más complejas, mucho más completas. ¿Ya? Con miles, cientos de miles o millones de equipos conectados. Muy bien. Entonces, la importancia de las redes es innegable. Bueno, las redes son la base. Aquí eso es lo que estábamos tratando de definir y darle importancia a esas tecnologías. Dentro de ese proceso o esa cantidad de redes que tenemos y elementos que se deben conectar, pues es importante tener claro dos cosas. Una, que debe existir unos elementos que permitan las conexiones, ¿sí? Como los protocolos. Y dos, que esos protocolos sean estandarizados para que existan unas comunicaciones realmente. Por ejemplo, si todas estas máquinas que están aquí en la mitad, en este centro, en este núcleo, estos computadores, tablets, celulares o este reloj, son de una misma marca, supongan que son una marca, qué sé yo, Samsung, y tienen unos protocolos para comunicarse, lo pueden hacer, ¿sí? Fácilmente. Un protocolo de comunicación que es propio, por ejemplo, de la marca. Sin embargo, si usted ya se está comunicando acá con otros elementos o cosas, como lo pueden ver ahí, esas cosas no necesariamente son de esa misma marca y por lo tanto no van a tener o no van a entender ese mismo protocolo de comunicación que está aquí adentro. ¿Ya? Para ello entonces entra lo que se llama estandarización. ¿Qué es la estandarización? Es que esos protocolos, esas comunicaciones, por ejemplo, que existen, sean estándar para cada dispositivo, para cada elemento. Y que si yo voy a conectar este teléfono, ¿sí? Con esta cámara, por ejemplo, que se entiendan y que hablen el mismo protocolo. ¿Listo? Y que exista entonces una comunicación, si no, no va a existir comunicación. Entonces es bien importante que existan estandarización en todos esos protocolos, en todos esos elementos que se desarrollan para estos dispositivos para que pueda existir realmente una comunicación completa. Eh, de la mano de esto y de la explicación de cómo funcionan las comunicaciones en IoT y en Internet como tal, existen unos modelos, los modelos de comunicación. Por ejemplo, acá tenemos primero, nos hablan del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Estos son modelos que vamos a ver también en otra sesión y que nos explican cómo se mueven y cómo se transportan los datos entre un origen y un destino, ¿sí? Son modelos desglosados por capas, en este caso está el modelo OSI que tiene 7 capas y el modelo TCP tiene 4 capas, sin embargo ambos son equivalentes. De ahí también se derivan el modelo de referencia del Foro Mundial del Internet de las Cosas, desarrollado también específicamente para eso, para la explicación de cómo se hacen las comunicaciones dentro de un modelo, dentro de un sistema IoT. Existe una arquitectura simplificada del Internet de las Cosas, basada pues como en estos otros modelos OSI y TCP, que son de 3 niveles. Aquí pues estamos hablando 3 niveles, realmente se muestran dos acá dentro de esta figurita, que es la capa de dispositivo, luego es la capa de red y hay otra que se llama la capa de aplicación o de datos. De
de datos y servicios. ¿Listo? Inicialmente pues entendemos o nosotros nos toca más esta parte, la parte de capa de dispositivo y la capa de red. En esas comunicaciones, ¿sí?, se pueden realizar de varias formas, de acuerdo a unos niveles. Los niveles serían ¿cuáles? Una conexión de dispositivo a dispositivo directamente. Eso es lo que se llama end-to-end o máquina a máquina. ¿Listo? De dispositivo a nube también, es decir, no solamente dos dispositivos conectados, sino dispositivo conectado hasta la nube, ¿ya? Directamente. Otro que es dispositivo a gateway y a nube. ¿Listo? ¿Qué es el gateway? Es el dispositivo que está en la mitad, es el equipo que permite la salida de una red local hacia una red externa. Y el último, que sería el más completo, sería dispositivo a gateway, a nube y a aplicación. ¿Ya? De tal manera que aquí ya tenemos la gestión de todo lo que se está conectando desde acá. Muy bien. Y esto pues se comunican así. Estas capas tienen una interacción. Aquí hay un sensor de tierra seca, pasa por la red, toma datos, maneja la información, la comunicación, sea red cableada o inalámbrica, y se comunica con el sistema de riego. ¿Para qué? Para tomar algunas acciones, de tal manera que se riegue el jardín o que se detenga ese proceso. Muy bien. Existen lo que son dentro de las comunicaciones las capas de estas conexiones, las capas de esos modelos, y dentro de esas capas de esos modelos empiezan por la parte física, la parte más relacionada con el hardware, ¿sí?, la capa inferior. Esto se va a explicar también en una sesión posterior, donde hablaremos de todos los medios de transmisión, los cables, ¿sí?, los tipos de señales que se utilizan, y qué tipos de medios son los más utilizados, y también la parte inalámbrica, ¿no? Entonces aquí no vamos a entrar en detalle, pero sí tener claro que dentro de las conexiones, dentro de todos estos sistemas de IoT, inclusive, existe todo este mundo del cableado y de los medios de comunicación. Aquí está pues una parte donde se detalla un poquito de esa misma parte, esos mismos medios, y también se enlaza con lo que son las capas de enlace de datos. Es decir, ya no solamente la parte física que estaba en la diapositiva anterior, sino la parte de enlace de datos, donde ya se empieza a enlazar con la parte lógica. Dentro de esta parte, que también se tendrá una sesión específica para explicarla, están los estándares como Ethernet y el 802.11, ¿sí?, que es lo que se refiere a las inalámbricas como Wi-Fi, y el Bluetooth como 802.15. Son los principales estándares de conexión para IoT, y los nuevos desarrollos que vienen de 5G y 4G que ya existe, ¿sí? Ya existía. Entonces digamos que ahí están como las principales tecnologías de conexión para IoT. De acá, digamos, todas estas son más utilizadas dentro de las redes también en general, solo que para IoT específicamente se hacen otros desarrollos como estos, ¿sí?, que también nos explicarán un poco más adelante, que se conoce como la tecnología LoRaWAN y NB-IoT. ¿Sí? LoRaWAN, que es una tecnología WAN de largo alcance y baja potencia, y esta que es una tecnología de banda estrecha, también para comunicaciones IoT. En esas tareas de conectividad y de transmisión de información, existen también otros protocolos. Aquí pues especialmente hablaremos un poquito, mencionamos lo que son el MQTT y el protocolo REST, ¿sí? El MQTT es un protocolo utilizado para envío de mensajes, ¿sí?, livianos, dentro de entornos IoT, el MQTT. Y el REST es un protocolo ya más de capas superiores, de capa de aplicación, que se asocia como una API para poder interactuar
entre sistemas o entre diferentes procesos, ¿sí? Entonces está normalmente asociado con el tráfico web, con el protocolo HTTP. En las conexiones de IoT, pues todo este mundo trae una cantidad de implicaciones también. Por ejemplo, la parte de la seguridad y privacidad. Es importante tener claro que dentro de la información que nosotros manejamos, toda la información que manejemos y que usted ha manejado así no sea IoT, sino que son archivos que tenga dentro de su computador, siempre van a existir algo que se llaman los metadatos. ¿Sí? ¿Qué son los metadatos? Es toda esa información que está por dentro o al interior de otra información. Usted tiene un archivo, por ejemplo, de Word, y ese archivo de que es una aplicación o para una aplicación ofimática y para transferir algún texto, no es solamente eso, sino que al interior de él hay una cantidad de metadatos, de datos internos que no son, digamos, importantes o para un usuario, ¿sí? Para un usuario final no son de interés. Y al usuario final le interesa lo que dice ese archivo Word, no más, pero no le interesa quién lo hizo, qué máquina lo hizo, qué puertos está utilizando, ¿sí? Un montón de información o de datos que están al interior de ellos. Esos metadatos sí son muy ricos o muy, eh, digamos, sí, apetitosos para ciertos usuarios, para ciertos hackers, ¿sí? Que es donde está la información a veces de las personas, de los usuarios, incluso pueden existir dentro de los metadatos eh, indicios o contraseñas. ¿Listo? Entonces ahí pues es importante tener claro el tema de que existen metadatos y que también deben cuidarse. En el proceso de la privacidad pues es uno de los elementos a considerar, ¿sí? Dentro de lo que es IoT. La privacidad normalmente se maneja y se trata de garantizar y de proteger con sistemas de confidencialidad y de cifrado. ¿Sí? Eh, Al cifrar datos o información, entonces podemos tener un poco de privacidad y también de los procesos de autenticación. Hay unos desafíos entonces de aquí en adelante eh, y es los siguientes. Cada vez es mayor la cantidad de dispositivos conectados. Existe una ubicación no tradicional de los dispositivos conectados, IoT. Por ejemplo, los equipos normalmente que se conectan a internet están en una oficina, sí, pero cuando estamos hablando de IoT, los equipos están en cualquier parte, en el campo, y qué sé yo, podrían estar debajo del agua, ¿sí? Entonces también esto hace que se genere un reto más para poder conectar esos equipos y para mantenerlos seguros. Dispositivos y cantidades cambiantes de datos recopilados, toda la información, el gran volumen de información, entonces hace que sea un poco inmanejable. Y la imposibilidad de actualización. Cuando se conecta un dispositivo de estos que puede estar en lugares remotos, posiblemente van a pasar años o tal vez nunca se va a poder volver a actualizar. Entonces eso hace que el dispositivo se vuelva un poco vulnerable al no ser actualizado. Muy bien. Con esto damos fin, muchachos, a esta sesión. Espero que les haya sido pues de, de su agrado y haremos posteriormente una socialización de este tema. Muchas gracias. Hasta la próxima.